Voraz es un filme franco-belga escrito y dirigido por Julia Ducournau, que narra el degenere mental y físico de Justine, una adolescente de 16 años que, por una novatada en su primer año de la escuela de veterinaria, prueba la carne por primera vez en su vida y descubre que ya no puede parar. El problema surge cuando aparece en ella un apetito salvaje por la carne humana. Julia parece encontrar fascinación en el cine provocador, como demuestra su otra cinta, Junior, y tiene un talento para esto. Encuentra la forma de resultar atrapante mientras juega con lo inexplorado y lo morboso. 4 premios respaldan a Voraz como su más exitosa obra hasta ahora, además de una de las más recientes. Los primeros minutos de la cinta presentan con goce de precisión a la familia de Justine, precisión que se pierde al avanzar más en la historia, pues pareciera que el film da por sentado que el espectador ya conoce este mundo y a sus personajes. Avanza de una forma antinatural, sin dar explicaciones y agregando elementos innecesarios que serán ignorados más tarde. La fotografía y la música de fondo hacen un buen trabajo ambientando al espectador en las circunstancias que se ven en la pantalla. Sin embargo, la inmersión corre el riesgo de perderse al presentarse eventos ilógicos y con falta de sentido para el público. Tales son las reacciones de algunos personajes, su manera de pensar, las constantes conveniencias de la trama, aportes sin sentido y etc. La película se esfuerza tanto por parecer grotesca que concibe este como su único punto fuerte, pero este triunfo lo consigue a costa de sus demás sentidos. Una trama tediosa, personajes planos y escenas innecesariamente largas que aparecen agregadas solo para aumentar la clasificación y la duración de la cinta son elementos que acompañan una historia que no tiene mucho que contar. Su protagonista parece más un espacio vacío, no tiene gustos, amistades, motivaciones ni sueños. Su única característica es la de ser caníbal y no tener nada de inteligencia social. Precisamente esta falta de humanidad es la que lo vuelve un poco más que un animal de zoológico, que debes ver solo porque está ahí, pero no es interesante por sí mismo. Si le quitasen el canibalismo, la película sería 2 horas de prácticamente nada. Es imposible empatizar con sus personajes, no por ser antiheroicos, poco éticos ni antagonistas, sino porque son falsos. No hay un gramo de humanidad en ellos, simplemente son un estereotipo que hace avanzar a la trama porque el guión los requiere. Hay que hacer notar que el protagonista antagónico no es algo nuevo, ni tiene que ser malo porque sí. El antihéroe aparece desde que las historias y los personajes se complejizaron más que una simple fábula o un cuento. En cuanto más compleja era la trama y también los personajes, más difícil era encasillarlos en el prototipo del protagonista perfecto. Esto dio paso a la creación de protagonistas nuevos que no tenían que hacer todo bien y que tenían sus propios métodos. Esto es, el antihéroe. Se refiere a los personajes principales de una historia que no sigue los cánones de lo que consideramos heroico, ya sea por sus cualidades, que tomamos por negativas, o porque sus métodos sean inaceptables en el margen del protagonista convencional. Unos ejemplos de los antihéroes más conocidos del cine son Hannibal Lecter, Deadpool, John Wick, entre otros. El antihéroe no tiene que ser necesariamente malo. Puede tener motivos diferentes, un trauma que lo hace ser así, etc. Y no por esto es un villano. Un personaje de este tipo, bien desarrollado, puede llegar incluso a ser más entrañable y despertar más el aclamo del público que un protagonista promedio. Tomemos por ejemplo el caso de la película de 2017, My Friend Dahmer. La historia narra la juventud del futuro asesino serial de los 80s, Jeffrey Dahmer. Su protagonista es un antihéroe que en todo momento muestra conductas poco normales, incluso llegando a verse peligroso y amoral. Sin embargo, es presentado desde su relación con una familia disfuncional, nula inteligencia emocional, dificultades para encajar, problemas internos y mentales que no puede hablar con nadie, y amigos que solo lo utilizan. Estos elementos sirven para mostrarte a una víctima, alguien que derivó en conductas peligrosas por causas reales fuera de su control. Puedes empatizar con Dahmer porque sabes que, si tus circunstancias fueran las mismas, hay una pequeña probabilidad de terminar como él. Entonces, aun siendo un futuro asesino y un caníbal, aun sabiendo que está mal, no puedes considerarlo un villano porque hace lo que puede para sobrellevar su situación. Volviendo a Justine, esas características no están presentes en ella. No se menciona su pasado ni las causas de su comportamiento o el porqué de sus reacciones.
No es alguien real, nunca sabes qué la orilló a actuar de esa forma, entonces no puedes comprenderla más que como alguien intrínsecamente malvado, pero sin justificación alguna. Voraz busca con todas sus fuerzas entrar en el género gore. El problema es que no tiene ninguna justificación. Todas las escenas explícitas podrían ser reemplazadas por otras menos crudas, algunas incluso eliminadas por completo, y el resultado final seguiría siendo el mismo. Son innecesarias y funcionan más como un tipo de fanservice para los amantes de la incomodidad y lo grotesco. Me gustaría hacer otra comparación, pero esta vez con un manga y anime japonés del 2011, Tokyo Ghoul. Esta serie presentaba a los Ghoul, una raza de demonios de apariencia humana, que solo pueden comer personas para sobrevivir. Su protagonista es un universitario humano de 18 años, quien, tras un accidente que casi se cobra su vida y donde pierde algunos órganos, es operado trasplantándole sin saber órganos de un ghoul. Esto causa que su cuerpo mute en uno entre el humano y el de un ghoul, y se vea forzado a comer carne humana para sobrevivir. El conflicto de Ken es simple pero muy bien desarrollado, un humano forzado a comer carne humana para sobrevivir, similar al tema de Voraz. Sin embargo, en este caso, el dilema moral, las motivaciones y preocupaciones de su personaje principal se hacen mucho más notorias, y se convierten en el centro en torno al cual gira la trama. Es fácil comprenderlo porque se encuentra en una posición que, una vez aceptas la existencia de estos demonios, podría hacerte reaccionar igual que él. Es un ser más real, porque sus formas de sobrellevar los problemas se asemejan a lo que cualquiera podría hacer de encontrarse en su situación. Aquí tenemos 3 ejemplos de prácticamente lo mismo, un caníbal, pero desarrollados de formas completamente diferentes. Uno explicado por herencia, el otro por crianza y el último por destino. Sin embargo, hay un par de cosas que los hacen diferentes, y es que en estos últimos 2 ejemplos, lo principal es mostrar su humanidad. Sus obras se centran en mostrarlos como personas, como seres humanos, y como ya dije, con una probabilidad de que nosotros, en sus circunstancias, terminemos haciendo lo mismo que ellos. Este factor hace que el miedo real, más que el hecho de convivir con un caníbal, sea convertirte en uno. Es por esto que tanto la humanidad como las circunstancias son muy importantes a la hora de presentarte cualquier personaje, sea este un héroe o un antihéroe. Estas 2 características, o mejor dicho, la ausencia de estas, convierten a Voraz en una exhibición de imágenes crudas una tras otra. Lo cual no es malo por sí mismo, la película se vuelve disfrutable si lo que esperas de ella es precisamente eso. Sabe hacerte sentir incómodo, sabe causarte náuseas y provoca que apartes la mirada de la pantalla en varias ocasiones. Sin embargo, carece de una trama entrañable que permanezca en el espectador por mucho tiempo. Pretende que esto sea suficiente para que el espectador olvide que, debajo de ello, solo hay una trama vacía, personajes irreales, poca credibilidad y sobre todo, una historia olvidable. Las 2 comparaciones hechas anteriormente me sirven para explicar que la causa de este problema no reside en lo antiético de su protagonista. Es posible hacer buenas historias incluso si tu protagonista es un asesino serial o un caníbal, si no haces de esta su única característica. Voraz es una cinta que carece de algo que la levante para hacerla especial una vez que te acostumbras a su premisa. Sin embargo, para los amantes del gore y aquellas personas que gusten de una película que los hagan sentirse incómodos y retorcerse en sus asientos tras verla, esta será sin duda un buen entretenimiento. Si deciden darle una oportunidad, espero que puedan compartirme sus opiniones. Y por mi parte, eso será todo. Ya saben lo típico, dar like, suscribirse y compartir, porque me ayuda como no tienen una idea. Hoy antes de irme, quiero dedicar un par de saludos muy especiales. Así que, Flor, Denise, Frida, Dani, Miguel, Noel, José, Denis, Álvaro y Jean. Muchas gracias por apoyarme a mí y a mi contenido. Espero seguirlos viendo en el futuro. También quisiera decir que estas últimas 3 semanas no he podido subir nada de contenido, pues regresé a la universidad y entre clases y adaptarme al nuevo método virtual me está consumiendo más tiempo del que quisiera. Así que por ahora quizás tarde un poco más en subir nuevos videos, pero siempre estaré trabajando, así que no se preocupen por eso.
Intentaré ser lo más constante que pueda. Y por ahora eso es todo. Espero volver a verlos pronto y nos vemos.